Hola, en el siguiente video vamos a explicar lo que es la compatibilidad de licencias de software. Y para ello vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, vamos a hacer una introducción a lo que es la compatibilidad de licencias. Luego vamos a hablar en sí de a qué se refiere cuando decimos compatibilidad de licencias, cómo combinamos código fuente, cómo hay que licenciar una aplicación de código fuente y finalmente vamos a terminar hablando de lo que es la auditoría de licencias de software y copyright. Bueno, a manera de introducción, cuando nosotros desarrollamos o estamos trabajando una aplicación, el producto final es el resultado de la reutilización de muchas piezas de software, que estas pueden ser librerías o algunas funcionalidades donde cada uno puede tener diferentes licencias de software, lo que es más común, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es si nosotros podemos tener un rompecabezas, una aplicación donde tengamos piezas con diferentes licencias, si eso al final se puede o no, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos la imagen allí del aceite con el agua, ¿verdad? Como simbolizando aquello que no se puede mezclar, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que sí se pueden mezclar, pero hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Ahora, cuando hablamos de compatibilidad de licencias, vamos a decir que estas van a ser compatibles si el código se puede fusionar bajo todas las licencias implicadas mientras se cumple con las condiciones que cada una de estas pone. Es decir, aquí tenemos una imagen en esta lámina donde vemos, supongamos que las tres piezas que vemos ahí constituyen una aplicación de Machine Learning, por ejemplo. Y dentro de esta aplicación hemos reutilizado algunas librerías, que unas están en Apache, otras en la licencia pública de Mozilla, la MPL, y otras librerías están en GPL. Entonces van a ser compatibles si y solo si digamos no se está violando ninguna de las condiciones que nos indica cada una de estas licencias, ¿verdad? Si todas cumplen con las condiciones, entonces sí vamos a poder tener una aplicación donde estén combinadas esas librerías, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver más adelante cómo es que verificamos esa compatibilidad. Ahora, las licencias propietarias por lo general son incompatibles con otras licencias, y en estos casos, cuando se quiere desarrollar software propietario, muchas veces se tiene que negociar e incluso contactar a los autores originales de algunas librerías o piezas de software que querramos usar en nuestro código, ¿verdad? Porque si el autor ha definido que la pieza de software es libre y tiene algunas condiciones que no permitan cerrar el código o hacerlo propietario, difícilmente va a poder ser reutilizada por algún desarrollador que quiera crear un software propietario, ¿verdad? Entonces aquí pues hay que recurrir a una negociación. Ahora, cuando estamos hablando de licencias libres, estas definitivamente son incompatibles con licencias propietarias, y esto es a propósito porque el objetivo es evitar que el software se haga propietario. Entonces ya en sus cláusulas las licencias de software libre establecen que no pueden, exigen que sean bajo la misma licencia. Entonces desde ese momento pues ya difícilmente esto se puede volver propietario, ¿verdad? Pero esto es a propósito, es lo que conocemos como copyleft.
Ahora, dentro de las licencias libres sabemos que están las licencias permisivas, como el dominio público, que no es una licencia, pero se maneja como tal. El MIT, está la Apache 2, la BSD, de 3 cláusulas, y estas son compatibles casi con todo, incluso con licencias propietarias. Y esto algunos lo ven como un peligro porque no garantiza que la licencia de la obra derivada vaya a ser permisiva como lo era la pieza de software original que se está reutilizando, ¿verdad? Entonces, por eso se conocen como permisivas, porque se pueden reutilizar, pero luego se pueden encapsular ya en una obra derivada que sea propietaria. Ahora vamos a pasar a ver esto de manera un poco más gráfica, y tenemos acá, vamos a empezar viendo este diagrama desde el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos nuestra propia pieza de software, ¿verdad? Que es esta que está en naranja. Y aquí tenemos, supongamos que estas son librerías, y una de las librerías que vamos a reutilizar está bajo la licencia GPL, cualquiera de las GPL, ¿verdad? Y esto está simbolizado con un color blanco. Vamos a tener también una librería que está en LGPL, es la Lesser General Public License, en verde claro, y que sabemos que esta permite, a diferencia de la GPL, mezclarse un poquito, ¿verdad? con software propietario. Y luego en verde oscuro vamos a tener las licencias que son totalmente permisivas, ¿verdad? Este va a ser una pieza de software, una librería cuya licencia, por ejemplo, es BSD o Apache 2 o MIT. Ahora, ¿en qué pasa si nosotros queremos crear una obra derivada reutilizando alguna de estas librerías? En el primer caso, que vamos a reutilizar una librería con licencia GPL, el trabajo combinado, vemos acá, va a tener que estar bien diferenciado, ¿verdad? La parte que está con licencia GPL de nuestro propio componente. Luego, si vamos a hacer una obra derivada, que es lo que vemos en el siguiente cuadro, la obra derivada tiene que ser necesariamente tomar la licencia de la GPL, porque la GPL, su característica es que se viraliza, ¿verdad? Entonces, una vez nosotros reutilizamos la librería con GPL, esto automáticamente nos va a viralizar la licencia. Ahora, si nosotros queremos reutilizar una librería que está en una licencia menos restrictiva, la LGPL, por ejemplo, vamos a tener un trabajo combinado con cierta separación, no tan estricta como el trabajo combinado con la librería GPL, ¿verdad? Entonces, sí va a haber separación, y pero como les repito, no va a ser tan fuerte como en la GPL como tal. El trabajo derivado va a tener que tomar la licencia de la LGPL, al igual que en el caso anterior, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el texto más abajo, dice, ¿verdad? El trabajo derivado puede ser de licencia recíproca. Esto es compatible con FOSS, con el ecosistema FOSS. ¿Eso qué quiere decir? Estas son las Free and Open Software. Son las licencias de código abierto y software libre, ¿verdad? Entonces esto es compatible con el ecosistema de licencias de código abierto y software libre, y también es posible comercializar. A diferencia de lo que se cree muchas veces, de este mito de que el software libre no se puede comercializar, sí se puede comercializar, ¿verdad?
no hay ningún impedimento con ello. Ahora, si nosotros tenemos el tercer caso, que es una librería permisiva con licencia MIT, de las cuales abundan mucho en el mundo de la comunidad de código abierto, vamos a ver que el trabajo derivado no necesariamente tiene que ser como la licencia de la librería. A diferencia de los casos anteriores, si se fijan, este se vuelve anaranjado, es decir, le podemos otorgar nosotros la licencia que querramos, incluso hacerlo propietario. Y el trabajo combinado es posible y lo vemos acá en el dibujo, ¿verdad? Entonces, como conclusión de este caso, podemos decir que se puede relicenciar. Vamos a hablar un poco más adelante sobre el relicenciamiento. Es posible trabajar esto con las licencias de código abierto y software libre. Se puede derivar software propietario y también son posibles el uso de patentes. Ahora, este es un diagrama donde vamos a comprender mejor cómo funciona el tema de la compatibilidad de las licencias. Aquí se han colocado las licencias más conocidas de software libre. Hay muchas más, pero digamos que estos son como los casos más comunes con los que nos vamos a encontrar. Luego, para licencias que no aparecen en este diagrama, podemos consultar en la documentación esos casos en específico, ¿verdad? El diagrama vale la pena mencionar, ya que es de licencia Creative Commons. Su autor es David Wheeler. ¿Y cómo interpretamos este diagrama? Bueno, si nos fijamos, aquí tenemos unos cuadros con los nombres de las licencias libres y están organizadas de izquierda a derecha, desde lo que son las licencias permisivas, pasando por las restrictivas, débilmente restrictivas, hasta las fuertemente restrictivas, y la última es la de restrictiva de red. Entonces, ¿cómo leemos esto? En primer lugar, cabe mencionar que las permisivas, y lo hemos hablado antes, permiten encapsularse y crear software propietario derivado, a diferencia de estas que están acá, que son las restrictivas, y por eso se les llama así. Entre ellas, las licencias permisivas por lo general son compatibles, ¿verdad? No hay ningún problema en mezclar, hacer una arquitectura de software con piezas donde se combinen algunas librerías en dominio público, otras en MIT, otras en BSD nueva, Apache 2, y tener todo eso combinado. Eso no genera ninguna incompatibilidad. Y a diferencia del lado donde son las licencias restrictivas, donde curiosamente entre ellas las licencias no son compatibles. ¿Y por qué no son compatibles las licencias restrictivas, como las GNU? Precisamente por su característica de ser licencias de copyleft. Es decir, que cada una de ellas tiene la cláusula de que la obra derivada tiene que tener la misma licencia de la anterior, ¿verdad? Entonces, si la GPL2 me exige que la licencia de la obra derivada sea versión 2 y yo lo mezclo con una pieza de software que tiene licencia GPL3 que me exige a su vez que la derivada sea GPL3, obviamente hay un conflicto, ¿verdad? Entonces, no se pueden mezclar como el agua y el aceite, ¿verdad? Como el ejemplo que veíamos en la primera lámina. Vamos a ver que en el caso de la Ferro GPL, esta sí es compatible con la GPL versión 3 en algunas situaciones, ¿verdad? Es decir, esta absorbe.
Y tenemos en medio las que son restrictivas pero de carácter débil. Entonces, ¿cómo leemos esto? Si nosotros tenemos por ejemplo, dos piezas de software, una está una librería en MIT y otra en dominio público, perfectamente se combinan y podemos dejar la obra derivada con MIT, digamos, lo vamos leyendo en el sentido de la flecha y así quedaría la obra derivada. Si tenemos un proyecto donde tenemos BSD nueva, MIT, dominio público, la obra derivada adquiriría por lo general la de BSD con algunas modificaciones por MIT. Sin embargo, en este caso, la mayoría de licencias lo que exigen es la nota de copyright, ¿verdad? Sabemos que estas licencias, a diferencia de la dominio público, que no exige nada, sí requieren de una nota de copyright donde se haga mención del autor del software, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos una pieza derivada con BSD nueva para todo el proyecto. Y recordemos que todas estas licencias exigen que se incluya una copia de la licencia, que estas están en inglés, les comentaba anteriormente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, todo el proyecto en BSD de 3 cláusulas, pero siempre va a ir acompañando el documento de licencia de MIT, ¿verdad? Entonces vamos a ir como teniendo dentro del proyecto una lista de documentos de licencias y vamos a tener la licencia global de todo el proyecto, ¿verdad? La de dominio público, pues esa no requiere nada. Luego vamos con Apache 2 y vemos que todas estas 4 se pueden combinar en un mismo proyecto y podemos asignar a todo el proyecto Apache 2. Y solo como les comentaba, leemos bien las condiciones de cada una y vemos que no haya ningún problema, ¿verdad? Entonces esto se leería así. Luego tenemos por acá una flecha que viene acá y es la MPL. Esta es la versión 1.1, ya está la 2, es la licencia pública de Mozilla, o ya está la 2. Y si se fijan, esta licencia termina acá, aquí muere. Y esto no permite comunicarme ya con las licencias restrictivas como la GPL. Es decir, la MPL 1.1 no es compatible con las licencias GNU. Ahora, y voy a mencionar algo acá, la licencia GPL versión 3 es muy reconocida. Un montón de desarrollo busca ser compatible con la licencia GPL, precisamente porque es una licencia muy buena y de copyleft. Y entonces estas licencias que anteriormente no eran compatibles crean nuevas versiones que sí lo son. O sea, esta MPL ahora tiene una versión 2 que sí es compatible con la GPL. Digamos, aquí podríamos actualizar el cuadro, añadir la licencia pública de Mozilla 2.0 y esto ya nos comunicaría perfectamente con la licencia GPL 3, ¿verdad? Ahora, en medio tenemos toda esta gama de licencias GPL versión 2.1, 2.1 más y la LGPL 3 o con el 3 con el más. Acá les comento que el más significa o superior. Es decir, si tenemos la LGPL versión 2.1 con el más, esto lo interpretamos como la LGPL versión 2.1 o superior. O superior implica que toma las siguientes versiones que existan hasta el momento. Bueno, la LGPL versión 3 o superior tomaría
una cuarta. Sin embargo, todavía no existe ninguna cuarta, pero en el momento que existe, la tomaría. Ahora, para llegar a estas licencias, si se fijan, podemos llegar por medio de la BSD de 3 cláusulas y por medio de a cada una de estas versiones de la Lesser General Public License, y a través de la Apache 2 podemos llegar a la licencia Lesser GPL versión 3 o superior. Si se fijan, la Apache 2 no se comunica de ninguna manera con las Lesser General Public License inferior a la 3. Y esto es por un tema de una cláusula de patentes, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Richard Stallman consideró que esa cláusula de patentes era buena. Entonces, por esa razón, las licencias GPL3 o Lesser GPL3 sí son compatibles con Apache 2. Y vemos aquí cómo se comunican, ¿verdad? Podemos llegar a la LGPL3, que es débil, que es restrictiva de manera débil, y luego a la GPL3. Entonces son compatibles entre ellas, ¿verdad? Entonces es importante ver el sentido de las flechas. Ahora bien, para llegar ya a las licencias más restrictivas de la GNU, que son las que no tienen el Lesser, la versión 2, la 2 o superior, o la 3 o superior, vemos algo curioso, ¿verdad? Al igual que en el caso anterior, que no se comunican entre ellas las licencias GNU por ser copyleft. Entonces, nosotros no vamos a poder tener mezclado en el mismo proyecto piezas de software de licencia GPL versión 2 con GPL versión 3. Sin embargo, aquí hay una especie de truco, si se le puede llamar así, para poderlas combinar. Y es que si nosotros tenemos GPL versión 2 o superior, si se le añade el o superior, ya se vuelven compatibles, y aquí ya vemos que la flecha nos comunica, ¿verdad? Porque esto quiere decir versión 2 o la 3, ¿verdad? Entonces, pero hay software, y entre ellos uno de los principales, que es el kernel de Linux, y ese está bajo licencia GPL versión 2 sin el superior. ¿Y eso qué quiere decir? Que a juicio de Richard Stallman, quien es la persona que ha promovido estas licencias de GNU libres, eso es un problema, porque el kernel de Linux, que tiene licencia GPL versión 2, se vuelve incompatible con otras piezas de software que sean licencias GPL3. Entonces eso lo vuelve un poco, como irónicamente, cerrado, ¿verdad? Aquí hay toda una historia, por si alguien quiere investigar sobre digamos, alegato que hay entre Linus Torvalds y Richard Stallman acerca de estas licencias de GPL versión 2 y 3, ¿verdad? Porque para Linus Torvalds la GPL versión 2 es como la mejor versión, él se queda con esa. Sin embargo, Richard Stallman consideró necesario crear la versión 3 de la GPL por un tema de protección contra las patentes, que es justamente la que le permite ser compatible con la Apache 2, y que hace que la GPL 2 con la Apache no sean compatibles. No hay forma de llegar a ella. Y finalmente tenemos la licencia Aferro GPL versión 3, que es para trabajar en la red. Protege, ¿verdad? Es una licencia restrictiva para software en la red, y esta es perfectamente compatible con la licencia GPL versión 3 o superior. Es decir, si vamos a tener librerías que están en una de las dos, las podemos combinar
y al final poner todo el proyecto con la licencia Aferro, ¿verdad? O negociar, ya que la Aferro permite un relicenciamiento, y poner todo el proyecto como GPL versión 3, ¿verdad? Entonces vamos a ver que también hay ciertos trucos, como el que veíamos de la licencia GPL versión o superior, que sí es compatible con la versión 3 de GPL. Y esto es, por ejemplo, el tema del licenciamiento dual, que yo puedo tener una pieza de software, un código fuente, y asignarle dos opciones de licencia. Y en este caso puede ser que una de las licencias es incompatible con todo el proyecto, pero la otra opción sí sea compatible, ¿verdad? Entonces yo tomo la licencia que me conviene y ya lo hago compatible con todo el proyecto, ¿verdad? Entonces son temas que también hay que tener en cuenta, así como el relicenciamiento, y que hay que ver cuáles de estas licencias son las que permiten hacer relicenciamiento, ¿verdad? Entonces ahora este es el mismo diagrama que veíamos anteriormente, a diferencia que acá se han colocado algunos ejemplos de software conocido que tiene dichas licencias, ¿verdad? Entonces este también fue desarrollado por David Wheeler y es un gráfico también muy conocido, al igual que el anterior, y les voy a comentar algunos ejemplos de programas que muy probablemente ustedes conozcan, ¿verdad? Entonces tenemos SQLite, que es de dominio público. En MIT o la X11, como se le conoce, tenemos la librería Node.js. Tenemos también Wayland, Ruby on Rails, que es un lenguaje, ¿verdad?, de programación. En BCD tenemos OpenLDAP, la librería SSH2. Tenemos con licencia Apache 2 Apache. Tenemos OpenOffice, lo cual se convirtió ahora en lo que es LibreOffice, HTTP Server y Android, que todos conocemos, ¿verdad? Tenemos dentro de las licencias LGPL 2.1 Shotwell QT, LGPL 2.1 superior FFmpege, es para manipular videos. También VLC, que es un reproductor de video muy conocido. Tenemos en la LGPL 3 o superior LibreOffice, es decir, OpenOffice era Apache 2 y LibreOffice es LGPL 3 o superior. Tenemos Oxygen Icons, y en la licencia MPL 1.1 tenemos Firefox, el navegador, Thunderbird, que es un programa para correo local, y Adobe Flex. Y luego como GPL2 tenemos el kernel de Linux, que ya les comentaba con anterioridad. Como GPL3 el compilador GCC, muy conocido para el lenguaje C. Tenemos y curiosamente vemos que esto no es compatible, ¿verdad?, la GPL2 con la GPL3 o superior. Y con licencia AGPL3 para red tenemos MongoDB, Launchpad y Diaspora, ¿verdad? Bueno, continuando, este es un cuadro, no lo vamos a revisar uno por uno, pero nos muestra la compatibilidad de las licencias GNU. Es decir, aquí nos estamos enfocando solo en el lado restrictivo, ¿verdad? Y esto lo encontramos en la página oficial de la GNU, ¿verdad? Está en la sección de Frequently Asked Questions, y la matriz lo que me dice es: yo quiero copiar código que está bajo las siguientes licencias, y aquí en las filas vemos las opciones, y en el otro lado de la matriz dice: yo quiero poner mi código bajo la siguiente licencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero copiar código que está bajo la GPL versión 2 únicamente, que es la primera fila, y yo quiero poner mi código bajo la licencia GPL o posterior, 3 o posterior, no se puede.
Y aquí está muy claro, ni tampoco en la LGPL versión 3. Sin embargo, sí tenemos la opción de ponerla en GPL versión 2 únicamente, GPL versión 2 o posterior, o las variantes de la licencia Lesser General Public License. Y así es como leemos esta matriz. Podemos ver los detalles en la página web oficial de la GNU. Y acá tenemos otra variante. Queremos utilizar una biblioteca que está bajo las siguientes licencias y lo queremos poner el código bajo esta licencia. Entonces, el mismo caso que el anterior, yo quiero usar una biblioteca que está solo con la GPL versión 2. Yo no puedo poner mi código bajo la licencia GPL 3 o posterior, ¿verdad? Bueno, continuando, ahora vamos a hablar ya no de la compatibilidad, sino de la combinación, que ya un poquito lo tocábamos. Cuando queremos combinar, es decir, tenemos todo un proyecto donde hemos reutilizado una cantidad de librerías y suponemos que ya verificamos la compatibilidad y todas son compatibles. Ahora bien, yo quiero asignar una licencia a todo el proyecto. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo decido yo cuál es la licencia global de todo el proyecto? Y esto lo podemos hacer siempre ayudándonos del gráfico anterior. Y hablamos de subsumir licencias. Y esto de subsumir es equivalente a decir absorber licencias o abarcar licencias. Y ya lo tocábamos un poquito anteriormente, ¿verdad? Es decir, si yo tengo todo un proyecto donde tengo piezas que son de dominio público, otras son MIT, otras son BSD 3 cláusulas, una Apache 2. Tengo algunas librerías en GPL 3. Entonces, para decidir cuál va a ser la licencia global de todo el proyecto, ¿cuál tendría que ser en este caso? Pues reviso el diagrama, veo las flechas y tendría que tomar en este caso la licencia GPL versión 3 o superior, ¿verdad? Que es como el último eslabón en el sentido de las flechas, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que cada una de estas exige que se coloque la nota de su licencia. Entonces vamos a tener la licencia global en la raíz de nuestro proyecto, que va a ser GPL versión 3, pero siempre vamos a encontrar, si escaneamos el código fuente de todo el proyecto, las notas de licencia de MIT, BSD 3 cláusulas y Apache 2. Solo no vamos a tener en el dominio público. Y esta es la forma como nosotros podemos asignar una licencia global a nuestro proyecto. Ahora, si nosotros ya hemos subido un software a un repositorio como GitHub, sabemos que hay otros, ¿verdad? Está GitLab también y hay muchos más. Estas plataformas permiten que nosotros asignemos una licencia de estas que hemos mencionado anteriormente. Y en el sitio oficial se explican los pasos para asignar dichas licencias, ¿verdad? Entonces, acá por ejemplo, este es el repositorio de un software libre de sistemas de información geográfica, QGIS, que es de código abierto, y su licencia global es GPL versión 2. Es la raíz del proyecto y aquí vemos, ¿verdad?, una nota donde podemos identificar de entrada cuál es la licencia global del proyecto. Ahora, si nosotros vemos la estructura de carpetas en la raíz del proyecto, debe de ir un archivo de texto, algunas veces se llama license, otras veces se llama copying, que es la copia de la licencia, ¿verdad? Es el texto de la licencia, que en este caso de QGIS sería la
la GPL versión 2. Si nosotros abrimos ese archivo copying, nos va a mostrar lo siguiente, y nos muestra el texto, ¿verdad? Nos dice GNU General Public License. Incluso nos muestra los permisos, las limitaciones y condiciones resumidas de esa licencia. Entonces ahí vemos que se permite el uso comercial, modificación, distribución, uso privado, y hay limitaciones de garantía, y las condiciones es que se incluya la licencia, la nota de copyright, se indiquen los cambios, y se coloque la misma licencia. Esto es lo que lo hace copyleft, ¿verdad? E incompatible con licencia como la GPL3, es decir, en el caso de QGIS, por ejemplo, no se podría combinar con librerías que estén con licencia GPL3. Y aquí vemos, ¿verdad? Está la copia del texto, y es el copyright, ¿verdad? De la Free Software Foundation. Bueno, acá les muestro solamente un ejemplo de uno de los tantos archivos del código fuente de QGIS que está en el repositorio. Este es un archivo, un header, un encabezado que está dentro del repositorio, y se los muestro porque es importante que veamos que cada uno de los archivos del código fuente debe llevar especificada la licencia, ¿verdad? Y el copyright, aquí vemos que esto es del 2010 y fue desarrollado por Jack R. Maxime Dubinan del laboratorio HIS, y aquí aparece el contacto, y aquí el resumen indicándonos que se trata de la licencia GPL versión 2. Si nosotros no incluimos estos comentarios en cada uno de los archivos fuente, pues a la hora de escanear el código me van a aparecer archivos que no tienen licencia, ¿verdad? Entonces esto lo complica. Acá les muestro un ejemplo de un archivo dentro del proyecto que se llama json.hpp, que tiene una licencia MIT, y como vimos anteriormente en el diagrama, las piezas de software MIT son compatibles con la licencia GPL versión 2, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema. A continuación vemos el resultado de ya no es el caso de QGIS, es otra pieza de software, pero quería mostrarles cómo vemos el resultado de un escaneo de licencias y notas de copyright en una pieza de software. En este caso se ha ocupado el Software Scan Code Toolkit. Nos saca un resumen de todas las licencias encontradas dentro de la totalidad del software, y vemos que hay una cantidad de librerías donde unas encontró 50 notas de MIT, hay licencia GPL1 o posterior, BSD modificada, hay LGPL 2.1 posterior, GPL2, hay 7 de dominio público, encontramos también unas de Creative Commons que no deberían, porque esa no se recomienda para software. Y bueno, una desconocida, pero llama la atención que hay 1908 archivos que no tienen licencia, y esto es por el tema que en esta pieza, que les repito, esta no se trata de QGIS, es otro programa, no se incluyó en los encabezados de cada fuente la licencia, ¿verdad? Que tiene. Entonces esto pues complica, ya que no podemos realmente identificar muy fácilmente la compatibilidad de las licencias de este proyecto, ¿verdad? Si este proyecto globalmente estuviese licenciado con una GPL versión 3, por ejemplo, habría que revisar si cada una de estas licencias son compatibles con la GPL GPL versión 3.
caso vemos la GPL2, hay 13, pero si nosotros verificamos cuáles son los archivos que tiene la licencia, no habría un conflicto, ¿verdad? Porque la 2 no es compatible con la GPL3 si fuese la total del proyecto. Ahora vemos acá cuál es el archivo que tiene la licencia y podemos irlo a verificar. Y aquí es donde vemos el caso de una licencia dual, es decir, este archivo está con dos licencias, GPL versión 2, pero también puede ser MIT. Entonces, en este caso, a conveniencia, yo lo voy a tomar como MIT para que sea compatible con la GPL3, que es la engloba todo el proyecto. Finalmente, aquí se muestra un detalle también de las notas de copyright, que como sabemos, casi todas las licencias de software libre de código abierto exigen que se haga reconocimiento al autor, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en efecto sí se han incluido, ¿verdad? En algunos casos no, habría que verificar, ¿verdad? Ya más a detalle. Finalmente aquí se incluyen unos enlaces de interés para profundizar en el tema de cómo combinar el código, cómo absorber código, cómo colocar la licencia global, el licenciamiento dual, ¿verdad? Y compatibilidad específica de las licencias GNU. Y eso sería todo. La fuente de la información es la página oficial de GNU en la sección de Frequently Asked Questions. Muchas gracias.